Hola, mi nombre es Zambrano Rivas Carolina. Estudio en el Instituto Tecnológico Luis Arbolera Martínez. Pertenezco a la carrera de Tecnóloga en Logística Portuaria. Hoy le voy a hablar del tema documentos requeridos para el proceso marítimo. Cuando se realizan envíos por medio del transporte marítimo, es necesario conocer la documentación a presentar, así como cumpliremos de manera adecuada los envíos marítimos internacionales. Por tanto, requieren que el expedidor conozca detalladamente estos documentos y los presente de forma y de manera correcta. En el transporte marítimo existen 6 documentos esenciales que los expedidores deberían conocer. Por ellos, en este artículo explicaremos cuáles son y sus principales características con el fin de que puedan finalizar con ellos. Como podrían comprobar, en muchos casos estos documentos se solicita la misma información y que sea vital importancia que la información sea consistente y exacta, evitando errores que puedan alterar los tipos de entrega. Vamos a hablar del primer documento, que es el Packing List, también conocido como lista de contenido. Es un documento de gran importancia en el transporte marítimo de mercancías. Se trata de un listado en el que se resume y se detalla todo aquello que se ha cargado en el contenedor. Funciona, por tanto, como inventario en el que se hacen constar y quedar reflejado toda la mercancía al momento de enviar. El Packing List tiene como fin principal informar a la naviera transitoria, importador y aduana del contenido que envía el expedidor, sin que sea necesario por parte de ellos inspeccionar o verificar el contenido del pedido. A la hora de hacer el Packing List o lista de contenidos, es necesario detallar la información lo máximo posible de este documento. Facilitaremos el proceso de envío, haciendo que sea más fácil la identificación de la manera a lo largo de la cadena de suministros. En este documento será necesario también especificar las mercancías que se van a enviar, así como partida arancelaria, números de bultos, volumen y peso. También es importante recordar que la información recogida en el Packing List debe ser veraz y correcta, ya que a partir de ello se elaborará el Blind Blank o BL. Por esta razón es necesario recobrar que la información contenida en ambos documentos coincida y no existan incongruencias que puedan traducirse en problemas posteriormente. Vamos a hablar ahora del Blind Online, o también conocido como el BL. Documento más importante del transporte marítimo internacional. Se trata de un contrato que emite la empresa naviera con el fin de acreditar o confirmar que la mercancía ha sido recibida correctamente a bordo para ser transportada a su destino. Este documento podría considerarse también como un certificado o prueba de propiedad de la mercancía transportada. Por ello deberían reflejar como clarosidad ciertos datos relevantes, como quién es el exportador, cuál es la compañía naviera, qué mercancía se transporta, en qué bulto ha sido cargado y quién es el consignatario, entre otras cosas. Además, una vez en los destinos, el BIN online origen deberá ser presentado para que la empresa naviera pueda liberar la mercancía. Se convierta, por lo tanto, en una prueba clara de que la mercancía ha sido recibida en su destino. También vamos a hablar de la factura comercial. La factura comercial es una factura bastante similar a cualquier otra factura.
La diferencia principal es que recoge información específica sobre el envío en la mercancía a presentarse a declarar a las administrativamente para la emisión del despacho de aduana, tanto en el origen como el destino. Por lo tanto, es un documento de gran importancia en el transporte marítimo. Como en otros casos anteriormente, la factura comercial debe recoger ciertos datos como quién es el vendedor, quién es el comprador, condiciones de pago, los Incoterms que vamos a utilizar, en el que se ha cerrado la venta, el origen de la mercancía, entre otras cosas. ¿Cuál es la diferencia entre una factura comercial y el packing link? Aunque contengan informaciones parecidas, son documentos que tienen fines distintos. Entre el packing link detalla los aspectos relativos a la mercancía transportada. La factura comercial aborda los detalles transitoriamente de la venta. Vamos también a hablar del certificado de origen. Como podemos ver, su propio nombre indica, certificado de origen es un documento justificado y acreditado el país de origen de la mercancía. Cuando se realiza un envío internacional, identifica por parte el país en que se ha producido dicha mercancía. En este caso, el certificado de origen determina en el cálculo de los aranceles e impuestos que debe pagar el importador en los casos en que el envío se haga entre países con acuerdos comerciales, ya que las aplicaciones de las mismas determinen mediante la presentación de una prueba de origen con el certificado de origen. También vamos a hablar sobre el despacho de aduana. Toda mercancía que entre y salga territorio aduanero ha de ser declarada a la agencia tributaria según el CAO, Código Aduanero de la Unión. En el título 4, capítulo 1, artículo 127.1, la mercancía introducida en el territorio aduanero de la Unión debe ser objeto de una declaración sumaria de entradas. Por ello, la embarcación de exportaciones e importaciones deben ser declarados entre la aduana. Para la realización del despacho es necesario generalmente la factura comercial, el packing link, certificado, el BL en caso de la importación. En caso de la importación, el despacho permitirá la introducción de la mercancía en la UE y se generará la deuda aduanera. Pagos a los impuestos si pueden ser necesarios, el IVA, el arancel, el impuesto especiales, etc. En el caso de las exportaciones, autorización la salida de la mercancía del territorio, ya que las operaciones de exportaciones están exentas de IVA. Luego vamos también a hablar un poco sobre la carta de crédito. La carta de crédito es un vínculo formal por medio de la cual el importador se compromete a hacer el pago al vendedor en el extranjero, siempre y cuando este tenga el documento y mercancía en la fecha acordada. Se trata, por lo tanto, de un acuerdo de pago vinculado entre el comprador y el vendedor. Por parte general, una vez que se haya realizado el envío, la mercancía, el vendedor debe acudir al banco, aportar la documentación que acredita dicho envío. El banco, por otro lado, confirmaciones de las verificaciones de la información presentada y pagará al vendedor. La cantidad acordada tiene más información adecuadamente sobre el documento legal. Hay que tener en cuenta que no es un documento obligatorio para el transporte marítimo y comercial internacional, sino que es un documento de cobrar acordadamente entre las partes. Antes de realizar el embarque, hay que revisar la carta de origen, ya que puede contener cláusulas que afecten al transporte marítimo, fecha límite de embarque, puerto de embarque o puerto de destino. Estos son los 6 documentos en el cual yo le he hablado que se utilizan más para el momento de hacer la documentación. Muchísimas gracias.